Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y también amigos y hermanos televidentes a través de Galaxy 7, canal 11. Las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes, y en esta mañana el ángel del pacto nos bendiga con su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono, y el aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el trono del Señor Jesucristo. Para poder entender este tema, vamos a ir por algunos lugares en la Escritura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tenemos que comprender que todo lo que Dios tiene en el cielo, en el templo que está en el cielo, Dios lo ha estado materializando en la tierra. Por eso fue que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí el templo que está en el cielo, y le mostró el modelo del tabernáculo que él tenía que construir aquí en la tierra, y tenía que hacer de acuerdo a como Dios le mostró, porque ese templo que Moisés construiría en la tierra, ese tabernáculo, sería tipo y figura del templo que está en el cielo. Todas las cosas contenidas en ese tabernáculo eran representativas de las que hay en el cielo. Luego encontramos que Dios le dice a Moisés en el Éxodo, en el capítulo 25 y verso 20 en adelante, dice: y los querubines extenderán sus alas por encima, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio,
de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora podemos ver desde dónde Dios le hablaría a Moisés al tener el arca del pacto construida y luego al colocar el arca del pacto en el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés. Luego encontramos el templo que hizo el rey Salomón. En ese templo que él hizo encontramos que todo tomó de modelo el tabernáculo que Dios le ordenó construir a Moisés. Y en adición colocó dos querubines gigantes, grandes, en el lugar santísimo del templo que hizo Salomón. Los construyó de madera de olivo y los cubrió de oro. Y en medio de esos dos querubines colocó el arca del pacto, en donde también estaban dos querubines pequeños de oro macizo, de una sola pieza, hechos con el propiciatorio. Ahora, todo esto que hizo Moisés y todo lo que hizo Salomón es tipo y figura de lo que está en el cielo. Y cualquier templo ordenado por Dios para ser construido tiene que ser de acuerdo a ese modelo. Y cuando digo cualquier templo, me refiero al templo que hizo Moisés, al que hizo Salomón, y a otro templo que sería hecho, el cual es el templo del Señor Jesucristo. De acuerdo al modelo que le fue mostrado a Moisés, también le fue mostrado a Salomón y a Cristo. Por lo tanto, ese templo tiene que ser igual, tiene que contener las mismas cosas que tenía el que hizo Moisés y el que hizo Salomón, porque esas son las cosas que están en el cielo. Ahora, también el ser humano es un templo de Dios. Por lo tanto, en ese templo de Dios se requiere tener esas mismas cosas, pasar por esas mismas etapas. Ahora, el templo o tabernáculo que hizo Moisés y el que hizo Salomón tenían atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el ser humano como templo de Dios también tiene el atrio, que es el cuerpo físico, también tiene el lugar santo, que es el espíritu de la persona que está dentro de ese cuerpo, el cual tiene 5 sentidos, así como el cuerpo tiene 5 sentidos también. Y luego, el alma, el lugar santísimo, es el alma de la persona. La persona como individuo siendo templo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es para ser colocada en el alma de la persona, así como Dios ordenó a Moisés colocar en el lugar santísimo
dentro del arca del pacto las tablas de la ley. Ahora, el lugar santísimo del ser humano, que es el alma de la persona, es el trono de Dios. Y por eso el ser humano no puede permitir que en su corazón se siente como rey en la vida de la persona, las riquezas, las cosas de este mundo, las cosas pasajeras o las cosas malas que hay en este mundo, ni puede permitir que el diablo tampoco se siente en el alma de la persona, que es el trono de Dios, que es el lugar santísimo donde Dios tiene para morar en el ser humano. El ser humano está llamado a buscar a Dios, oír su palabra y dejar que entre Dios a su alma, a su corazón, porque ese es el trono de Dios. Dios hizo al ser humano en la misma forma que Dios construyó el templo que está en el cielo. Por lo tanto, toda persona está llamada a honrar a Dios en ese templo que Dios le ha dado. Porque el hombre, el ser humano, es un templo para Dios. Ahora, el ser humano necesita a Dios. El ser humano sin Dios está perdido. El ser humano sin Dios es un templo abandonado que está cerca de ser destruido. Pero un hombre con Dios en su alma, o una mujer, un joven o un niño con Dios en su alma, es un templo en función. Es un templo con la presencia de Dios y las bendiciones de Dios en su vida. Por eso es que necesita recibir a Dios y su palabra correspondiente para el tiempo en que vive. Porque el ser humano es templo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo como individuo. Por eso tiene cuerpo, espíritu y alma, que son atrio, lugar santo y lugar santísimo del templo de Dios. Ahora también encontramos que el pueblo hebreo, también como pueblo, es un templo de Dios. Y encontramos también que los profetas del Antiguo Testamento también fueron templos de Dios para ministrar la palabra a la casa de Israel, que es el pueblo de Dios y templo de Dios como nación. Y también encontramos que cuando Dios estuvo en Cristo, allí estaba en un templo humano. Y ese templo humano era nada menos que el lugar santísimo del templo humano de Dios. Aunque también como persona tenía atrio, o sea cuerpo, tenía espíritu, o sea lugar santo, y tenía alma, que es el lugar santísimo. Y Dios estaba morando en ese
templo humano, estaba morando en el lugar santísimo de ese templo humano. Estaba allí en el alma, y el templo también, como pueblo, como los hijos de Israel, podemos ver que el Señor Jesucristo era el lugar santísimo de ese templo que estaba representado en el pueblo hebreo. Ahora, Dios tuvo muchos lugares de morada, muchos seres humanos, muchos profetas en el Antiguo Testamento, pero cuando llegó a Jesús de Nazaret, llegó al lugar santísimo de ese templo de seres humanos. Ahora, viendo que tanto el pueblo hebreo como el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón son hechos conforme el modelo del templo que está en el cielo, entonces podemos ahora ver nuestro tema, el trono del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha estado construyendo un templo espiritual. Ese templo espiritual es cuerpo místico de creyentes, es su iglesia. Y encontramos que en el templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo encontramos que en el lugar santo hubo 7 lámparas con 7 luces, pues allí estaba un candelero o candelabro con 7 lámparas. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 12 en adelante: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahora en Apocalipsis capítulo 1, verso 20 nos explica lo que son los 7 candeleros. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, el candelero con los 7 brazos, con las 7 lámparas, estaba en el lugar santo. Y es en el lugar santo del templo espiritual de Cristo donde están las 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 ángeles mensajeros, para ahí dar luz en esa etapa del templo espiritual del Señor Jesucristo, y desde ahí salir esa luz para la raza humana. Desde ahí salió durante las 7 edades de la iglesia gentil la luz para la raza humana, para el mundo, la luz de Cristo en el lugar santo por medio de los 7 candeleros de oro con sus 7 estrellas. Encontramos que esto también está mostrado en el templo que está en el cielo, en el capítulo 4, y vamos a ver aquí en el capítulo 4, verso 5, dice: y del trono salían relámpagos
y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí podemos ver que estos 7 candeleros con estas 7 estrellas están representando estos 7 espíritus de Dios que están en el cielo. Y cuando estos 7 espíritus de Dios que están en el cielo han sido manifestados en la tierra, han venido a ser los 7 espíritus ministeriales de Dios enviados a su iglesia en cada edad de la iglesia gentil, uno en cada edad. Y cuando fueron manifestados en carne humana, fueron los 7 ángeles de la iglesia gentil, uno para cada edad. Lo que está en el cielo, en el templo que está en el cielo, donde está Dios sentado en el trono, se ha estado materializando en el templo espiritual del Señor Jesucristo. O sea, se ha estado vistiendo de carne humana. Encontramos también a 24 ancianos sentados en el cielo, en el trono que está en el cielo. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Estos, cuando se materializaron en la tierra, vean ustedes quiénes eran. Y ahora podemos ver el programa que Dios ha estado llevando a cabo en la tierra. Es el programa de materializar en este planeta Tierra lo que Él tiene en su templo que está en el cielo. Por eso a Moisés le mostró el modelo allá en el monte para que él construyera un tabernáculo conforme a ese modelo. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo sería tipo y figura del templo que está en el cielo. Y por esa causa, todas las cosas que llevaban a cabo en ese templo, conforme a la ordenanza divina, eran agradables a Dios y llegaban a la presencia de Dios. Y cuando alguien hacía algo fuera de lugar en ese templo, el juicio divino salía de la presencia de Dios y consumía, destruía a la persona que llevara a cabo una labor mal hecha en ese tabernáculo. Encontramos a los hijos de Aarón, los cuales, o de Leví, o sea, eran de la descendencia de Aarón, los cuales 2 de ellos llevaron al lugar santísimo fuego extraño. Ellos tomaron incienso, quemaron incienso, quemaron algo extraño que era contrario a la ordenanza divina, a la composición divina que Dios le había dado. Una cantidad de esto, una cantidad de esto y una cantidad de esto para hacer el incienso, preparar el incienso que se quemaría delante de Dios. Y por cuanto llevaron un fuego extraño, algo diferente a lo que Dios ordenó, fuego salió de la presencia de Dios, del lugar santísimo, y los quemó. ¿Por qué? Porque en ese templo, y menos en el lugar santísimo, se puede ministrar algo contrario a lo ordenado
por Dios, porque el fuego divino devora, destruye al que se atreva a hacer algo en desacuerdo a lo correspondiente al lugar santísimo del tabernáculo de Dios. Y eso es así para el templo que hizo Moisés, eso es así para el templo que hizo Salomón, y eso es así también para el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que para el fin del tiempo, luego de terminados los ministerios de los 7 ángeles y mensajeros, que fueron 7 instrumentos de Cristo, donde moró nuestro Señor Jesucristo, o sea, fueron 7 tronos de misericordia, donde Cristo manifestó su misericordia hacia la raza humana, y las 7 edades de la iglesia gentil también fueron 7 tronos de misericordia, donde Dios extendió su misericordia a la raza humana. Ahora, viendo que la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, veamos las cosas que faltan por ser materializadas en la tierra, luego de las que se materializaron en las 7 edades de la iglesia gentil. Cosas que tenían que suceder allá, cosas que tenían que materializarse, porque son cosas del templo que está en el cielo, que tenían que ser materializadas en carne humana, en seres humanos, en el templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, en miembros del cuerpo místico de Cristo. Tenían que materializarse las cosas que están en el cielo. Ahora han venido materializándose cosas del atrio, del lugar santo, y también para el fin del tiempo se materializarán las cosas del lugar santísimo, del templo que está en el cielo, y desde ahí ministrará para el lugar santo y para el atrio también de su templo espiritual, conforme al programa divino. Encontramos que hay un mar de vidrio en el atrio. Por ahí se comenzó. Pero encontramos que para el fin del tiempo habrá un grupo de personas, las vírgenes fatuas, la iglesia o el cristianismo, que no recibirá la transformación de sus cuerpos. Les tocará estar en el atrio, en donde darán sus vidas por Cristo, y no recibirán la marca de la bestia, y obtendrán la victoria contra la bestia y contra la imagen de la bestia y contra la marca de la bestia, contra el sello de la bestia. Ahora, eso se cumplirá dentro de muy poco tiempo, cuando las vírgenes fatuas o vírgenes durmientes o iglesia durmiente que no despierta en el fin del tiempo para la venida de Cristo, para recibir a Cristo en su venida, encontramos que pasarán por la gran tribulación, y en la gran tribulación dirán: pero estos son los juicios de la gran tribulación cayendo sobre nosotros, y no estaba prometido que Cristo vendría por su iglesia gentil
por su esposa y transformaría a los vivos luego de la resurrección de los muertos en Cristo, y luego todos seríamos raptados, y entonces se darán cuenta que no fueron transformados y raptados, sino que se quedaron para pasar por la gran tribulación, donde serán purificados, porque ellos no recibieron a Cristo en su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su manifestación final. Encontramos también a 144,000 hebreos que pasarán por la gran tribulación, pero que serán llamados, juntados y sellados en el fin del tiempo por el ministerio final de Cristo, que es el ministerio de los dos ungidos, el ministerio de los dos olivos, de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 19. Ese es el ministerio del fin del tiempo, del cual dijo Jesús: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro. Ese es el ministerio final que nuestro Señor Jesucristo manifiesta en este planeta Tierra. Ese ministerio de los dos olivos está representado en el lugar santísimo, en los dos querubines de oro que están sobre el arca del pacto, y también en los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro que construyó Salomón y los colocó en el lugar santísimo del templo que hizo Salomón. Esos ministerios corresponden al lugar santísimo del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, donde Él materializa en su templo espiritual lo que fue mostrado en el templo que hizo Moisés, o tabernáculo que hizo Moisés, y el templo que hizo Salomón, porque eso es de acuerdo a lo que está en el cielo. Y ahora, ¿qué más materializará nuestro Señor Jesucristo en su templo espiritual? Aquí, en la tierra, en seres humanos, conforme a su promesa. En el templo que está en el cielo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Eso nuestro Señor Jesucristo lo materializará en su templo espiritual, y estará en su templo espiritual nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono, como fue visto en el cielo, en el templo celestial, porque nuestro Señor Jesucristo ha estado construyendo un templo de acuerdo al templo que está en el cielo. Y ahora veamos Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice así: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, en el trono que está en el cielo, nuestro Señor Jesucristo se sentó. Por eso, en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él se sentaría
en el cielo, en el trono de Dios, a la diestra de Dios. El apóstol San Pablo y San Pedro y los demás apóstoles también entendieron estas cosas y en sus epístolas hablaron de esto, y en el libro de los Hechos también habla de esto. Y por ejemplo, Esteban, cuando fue a morir, dijo que vio a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios en el cielo, o sea, sentado en el trono de Dios. Y San Pablo también dice que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Y nuestro Señor Jesucristo dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, lo mismo que hizo el Padre celestial allá en el cielo, es lo que nuestro Señor Jesucristo hace en su templo espiritual de seres humanos, en su templo espiritual que es su iglesia. Ahora él dice: al que venciere, yo le daré que siente conmigo en mi trono. Ahora, esto él lo cumple en su trono de su templo espiritual, y lo cumplirá también en su trono en medio del pueblo hebreo, en la tierra de Israel, en el trono de David, donde Cristo se sentará. Y la promesa es: y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así es que habrá un vencedor que se sentará con Cristo en su trono. Habrá un ángel mensajero del Señor Jesucristo que se sentará con el Señor Jesucristo en su trono. Y juntamente con él, los del grupo de su edad tendrán también una bendición grande en el trono del Señor. Y luego esa bendición se extenderá para todos los mensajeros de las demás edades con sus grupos. Y por cuanto nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad, siendo los que estarán a cargo de ese glorioso reino milenial con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sentado en su trono y uno con él sentado en su trono. En su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, que es su templo espiritual, encontramos que el trono del Señor, en el templo, en el tabernáculo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, el trono de Dios estaba en el lugar santísimo. Allí sobre el arca del pacto estaba Dios, en medio de los dos querubines. Y ahí estaba, y ese era el trono de Dios. Y ahí estaba Dios, la columna de fuego manifestada. Porque eso es figura del lugar santísimo del templo que está en el cielo. Es figura del trono que está en el cielo. Y ahora, miren ustedes, Cristo vino a ser el arca del pacto, se convirtió en un hombre. Y ahora, en su templo espiritual, él también encontramos que estaba haciendo todo conforme al modelo del templo que está en el cielo,
convirtiendo las cosas que están en el cielo en seres humanos. Y ahora, para materializar en su templo espiritual su trono, o el trono que está en el cielo, Él lleva a cabo la edad del lugar santísimo. Y así como cada ángel mensajero y cada edad fue un trono de misericordia, ahora la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular, y el mensajero y el pueblo de esa edad se convierten en el trono del Señor Jesucristo. La edad, como edad, es la edad del trono, la edad donde Cristo se manifiesta como Rey de reyes y Señor de señores, se manifiesta como León de la tribu de Judá, se manifiesta como Hijo de David, como Rey. Y en el ángel mensajero de esa edad se manifiesta Cristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo del hombre e Hijo de David. Y desde la edad del trono, que es la edad de la piedra angular, y desde su ángel mensajero, y desde su pueblo de esa edad, los escogidos de esa edad, Cristo habla su mensaje final, porque lo habla desde su trono. Y así como en las edades pasadas, correspondientes al lugar santo, se reflejaron todas las cosas del lugar santo del templo que está en el cielo, se reflejaron en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Ahora todas las cosas del trono de Dios que está en el cielo, del lugar santísimo que es el trono de Dios, se reflejan en el lugar santísimo de su templo espiritual, se reflejan en la edad de la piedra angular y en el pueblo de esa edad y en el mensajero de esa edad. Y se convierte esa edad y el pueblo de esa edad y el mensajero de esa edad en el trono del Señor Jesucristo, en donde Él se sienta como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Por eso, los escogidos de las edades pasadas no pueden ser perfeccionados sin nosotros. El templo espiritual de Cristo no puede ser perfeccionado sin el lugar santísimo, que es lo más importante de ese templo. Sin el lugar santísimo de ese templo, sería un templo incompleto, porque no tendría el lugar de morada de Cristo para el milenio y para toda la eternidad de su templo espiritual. Ahora, todo lo que ha estado pasando y lo que estará pasando en el trono del templo que está en el cielo, en el lugar santísimo, donde Dios está sentado en su trono, todo lo que ha estado pasando y lo que está pasando y lo que pasará en ese trono y lo que Dios hablará en ese trono será reflejado o manifestado en el trono del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Lo que Dios hable en el cielo será transmitido
al templo espiritual del Señor Jesucristo, directamente del trono de Dios en el cielo al trono de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Porque Él tiene en su templo espiritual la edad del trono, que es la edad de la piedra angular. Tiene el pueblo del trono, que son los escogidos del fin del tiempo. Y tiene el mensajero del trono del Señor Jesucristo, que es el ángel del Señor Jesucristo, el trono del Señor Jesucristo como mensajero, desde el cual el Señor Jesucristo estaría hablando en el fin del tiempo, en la edad del trono, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Por eso, lo que Dios le dijo a Moisés desde el arca del pacto, de sobre el propiciatorio, de medio de los dos querubines, yo me declararé a ti y te hablaré todo lo que tenga que hablarte para el pueblo hebreo. Pues desde ahí saldrá el mensaje del evangelio del reino para el pueblo hebreo, desde el trono del Señor Jesucristo como mensajero y desde el trono del Señor Jesucristo como edad, es la edad de la piedra angular, desde el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Por eso es que en el trono del Señor Jesucristo como edad, Él le dice al vencedor, le dice: te daré que te sientes conmigo en mi trono. O sea, la promesa es: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En todo lo que esté reflejado, el trono que está en el cielo, estará sentado Cristo y el vencedor con Él. Tanto en la edad del trono estará sentado con Cristo en esa edad, siendo el instrumento de Cristo para esa edad. Estará sentado también, o sea, estará el ángel mensajero, ese espíritu teofánico que le dio la revelación de Jesucristo a Juan el apóstol, estará en el mismo velo de carne que Cristo estará manifestando. Estará en el mismo trono con Cristo, ese espíritu teofánico, el ángel del Señor Jesucristo, que le apareció a Juan y le dio la revelación de Jesucristo. Y en todo lo que representa el trono del Señor Jesucristo, estará Cristo y su ángel. Y con Cristo y su ángel estarán todos los escogidos de la edad del trono del Señor Jesucristo. Estarán todos los de la edad de la piedra angular, disfrutando de las bendiciones del trono del Señor Jesucristo y escuchando su voz. Serán de todos los escogidos de Dios los más privilegiados de todos los hijos de Dios. En palabras más claras, serán el grupo de la cabeza del glorioso reino del Señor Jesucristo para el milenio y para toda la eternidad. Siempre les he dicho que la bendición más grande de Dios es para el grupo de escogidos del fin del tiempo. Y
en esta ocasión pueden ver que realmente la bendición más grande de los hijos de Dios les corresponde al grupo de la edad del trono, al grupo de la edad de la piedra angular, porque ese es el grupo de la edad del lugar santísimo, del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el grupo que come del maná escondido para recibir la fe, para ser transformados y raptados. O sea que comen el mensaje, la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Revelación que fue abierta en el cielo, en el trono de Dios, y que es abierta a su iglesia en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, porque es la edad del trono de nuestro Señor Jesucristo, donde es abierto este gran misterio de la venida de Cristo al lugar santísimo de su templo espiritual, de la venida de Cristo al lugar del trono, a la edad del trono, la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo a su templo espiritual. ¿A qué parte del templo? Al trono, a la edad del trono, que es de la edad de la piedra angular y que es la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Por eso su manifestación es como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David, como el león de la tribu de Judá, porque Él, Cristo, está en su templo espiritual, que es su iglesia, materializando en seres humanos lo que está en el templo que está en el cielo. Y en este tiempo final le ha tocado materializar todo lo que está en el trono de Dios, en el cielo. Y todas estas cosas que Él materializa en su templo espiritual, en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo de su templo, son cosas que Él estableció que deben suceder pronto. Por lo tanto, Él pronto materializa en su templo espiritual estas cosas. Y así, toda persona que quiera saber lo que está aconteciendo en el cielo, en el templo que está en el cielo, en el trono de Dios, lo puede saber a través del templo que está en la tierra, el templo de nuestro Señor Jesucristo, en la edad del trono, la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, la edad del trono de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto lo que es el trono del Señor Jesucristo como edad. Es la edad de la piedra angular. Es también el lugar santísimo de su templo espiritual. Como pueblo, hemos visto que el trono de nuestro Señor Jesucristo como pueblo, o sea, como personas creyentes en Cristo, son los creyentes de la edad de la piedra angular, los creyentes de la edad del trono del Señor Jesucristo. Y el trono del Señor Jesucristo como mensajero es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo estará escuchando directamente del trono de Dios que está en el cielo, a través del trono de nuestro Señor Jesucristo como edad
y del trono del Señor Jesucristo como gente y del trono del Señor Jesucristo como mensajero del Señor Jesucristo. Por eso el mismo mensaje que sale del cielo es traído a la tierra, al trono que está en la tierra como mensajero y al trono que está en la tierra como cuerpo místico de creyentes y como edad, como la edad de la piedra angular y lugar santísimo del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje que sale del trono que está en el cielo y es transmitido a la raza humana por medio del trono que está en la tierra, en el templo espiritual de Cristo. El mensaje que sale por medio, o que viene por medio de Cristo a través de su ángel mensajero, es un mensaje al cual no se le puede ni quitar, ni se le puede añadir. Y el que lo haga, se busca graves problemas con Dios, porque es un mensaje que sale directamente del trono que está en el cielo. Sale de parte de Dios, del que está sentado en el trono que está en el cielo, para ser transmitido por medio del trono que está en la tierra a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos de Dios. Y de ahí se extiende a la raza humana, porque ese mismo mensaje es el que el cuerpo místico de Cristo de la edad de la piedra angular tiene y transmite a todos los seres humanos, llevándolo por medio de videos, de folletos y en las diferentes formas habidas y por haber para transmitir el mensaje a los seres humanos. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 17 dice de la siguiente manera: y el Espíritu y la esposa, el Espíritu de Cristo, de Dios, y la esposa, o sea que son dos de los que hablan. El Espíritu de Cristo en su ángel mensajero, dando el mensaje, Cristo por medio de su ángel, y luego la esposa del Cordero, que es la iglesia del Señor Jesucristo, también transmitiendo ese mismo mensaje que recibe de Cristo por medio del ángel del Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es el mensaje final, saliendo de Cristo por medio de su ángel mensajero, pasando a su iglesia y su iglesia transmitiéndolo a la raza humana, dándole así la última oportunidad de salvación, de vida eterna a todo ser humano, dándole la oportunidad de tomar del agua de la vida gratuitamente y vivir eternamente la persona que toma ese mensaje, esa agua de vida eterna. Hemos visto que todo esto sale en el fin del tiempo del trono del Señor Jesucristo, del trono del Señor Jesucristo como mensajero, del trono del Señor Jesucristo como edad, la edad de la piedra angular, del trono del Señor Jesucristo como el lugar santísimo de su templo espiritual, del trono del Señor Jesucristo como los miembros de ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, de la edad de la piedra angular. Así es que, como edad, somos el trono del Señor Jesucristo y somos también el lugar santísimo de su templo espiritual. Como individuos, o sea, como un grupo de individuos, miembros del cuerpo místico de Cristo, somos el trono del Señor Jesucristo.
Y el ángel mensajero del Señor Jesucristo como mensajero es el trono del Señor Jesucristo, no el trono, no un trono de misericordia como los 7 ángeles mensajeros, sino el trono de juicio. ¿En dónde y desde dónde sale la bendición de Dios? Pero también saldrá el juicio divino. Saldrá de la edad del trono, del pueblo del trono y del mensajero de la edad del trono del Señor. Porque tanto la edad como el grupo de escogidos y como el mensajero son el trono del Señor Jesucristo. El trono del Señor Jesucristo. Por eso el ministerio de Moisés y Elías es el ministerio de Cristo en su ángel mensajero. Es el ministerio de los 2 olivos, de Moisés y Elías. El ministerio o el espíritu ministerial de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que el título de propiedad que estaba en el trono que está en el cielo es traído por el Señor Jesucristo luego de tomarlo en el cielo y abrirlo, y luego lo trae a la tierra, a la edad del trono del Señor Jesucristo. Y al mensajero, trono del Señor Jesucristo, porque ese es un título de propiedad que pertenece al trono. Es tomado del trono del cielo, del trono de Dios, es tomado de la mano del que está sentado en el trono en el cielo, para ser traído al trono del Señor Jesucristo, donde se sienta nuestro Señor Jesucristo y el vencedor, su ángel, con él, en ese trono, y en donde es colocado el libro de la redención, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, el título de propiedad que perdió Adán en la caída, el cual es restaurado en el fin del tiempo a la raza humana, al trono del Señor Jesucristo. Y por eso es que luego los hijos de Dios regresarán a la vida eterna, juntamente con el ángel mensajero de Jesucristo del fin del tiempo. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él envía su ángel mensajero para dar testimonio de estas grandes bendiciones que Él prometió para su trono de su iglesia, para el trono de su templo espiritual. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Estamos en la edad del trono del Señor Jesucristo. Estamos en la edad del ministerio del ángel del Señor Jesucristo, el trono del Señor Jesucristo como mensajero, y estamos en el tiempo del pueblo, de los escogidos del Señor Jesucristo, que son el trono del Señor Jesucristo como el trono que Él establecería en su templo espiritual. Y por esa causa, el título de propiedad viene a todos nosotros, porque somos el trono del Señor Jesucristo, como individuos, como edad y como
el mensajero del templo espiritual de Cristo, de la edad de la piedra angular y del lugar santísimo de su templo espiritual. El trono del Señor Jesucristo. El trono del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos ustedes y a mí también desde su trono con su palabra prometida para este tiempo final, siendo hablada sobre cada uno de nosotros y colocada en nuestros corazones, en nuestras almas, para que se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también las bendiciones del trono de Dios del cielo en el trono de Cristo aquí en la tierra. Ha sido para mí un privilegio muy grande hablarle a ustedes del trono del Señor Jesucristo. Estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. El cuerpo místico de Cristo en la edad del trono tiene, así dice el Señor. Eso es el mensaje de la edad del trono. Eso es, así dice el Señor. Eso es el mensaje del Evangelio del Rey. Eso es el mensaje de la edad de la piedra angular. Eso es el mensaje que Dios está transmitiendo directamente desde su trono que está en el cielo al trono de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en su cuerpo místico que es su iglesia. El trono del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el ángel del pacto Jesucristo continúe derramando sus bendiciones sobre su trono, sobre sus escogidos, y pronto transforme nuestros cuerpos conforme a su palabra y resucite a los muertos en Cristo de las edades pasadas y a algunos de los nuestros que han partido. Pasen todos, o continúen pasando todos, un día lleno de las bendiciones del trono de Dios, y será hasta la próxima ocasión a través de este satélite Galaxy 7 Canal 11. Continuaré durante todo el día con conferencias que ya están grabadas para beneficio de todos los televidentes, para que reciban las bendiciones de Dios, del trono de Dios, y les llene Dios del conocimiento de su programa correspondiente a este tiempo final. Así es que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.